como te había escrito, bueno, yo fui el que te escribí por Instagram. Nosotros lo que hacemos, nos reunimos una hora antes, hablamos pues por general de las novelas, de la novela gráfica, creamos unas preguntas, discutimos y con eso es como la base para conversar contigo. No solo leímos Elefantes en el cuarto, sino que también leímos un poquito de pues, el capítulo que hiciste en el recetario de Sabores Lejanos. Pero antes de comenzar a conversar pues, sobre el proceso creativo y sobre cómo tú te hiciste un historietista, quisiéramos que nos contaras quién es Cindy Infante, la que no es historietista, la que no está en este mundo editorial. ¿Quién es esa Cindy? Sí, bueno. Hola Lina, hola Pablo, hola Marco, Jorge y Lina, vieja conocida. No, la Cindy que no está haciendo dibujitos es una Cindy profesora. Yo soy profesora de cátedra de la Javeriana, entonces ese es otro oficio que me gusta, que me apasiona también un montón, entonces que está ahí como todo el tiempo aprendiendo también de los estudiantes que lo están todo el tiempo como bombardeando a uno con preguntas y haciéndolo como cuestionar sobre los procesos de creación, y eso también es muy chévere, sobre el libro, sobre bueno, los referentes, y pues sin duda algo que sí me gusta es el proceso de creación. Entonces ese es como un gran componente también de esta otra Cindy, que también le gusta comer rico, le gusta bailar, le gusta jugar fútbol, que le gusta leer mucho Roald Dahl, que le gusta viajar también, como el clima caliente, y ya eso como muy grandes rasgos. Vale. Y también queríamos saber cómo te sientes, cómo estás. Pues nosotros pues, te seguimos en redes sociales, vemos que tú siempre pues, te conocemos, tienes un rol muy activista, y también queríamos saber cómo te sientes emocionalmente con todo esto que está pasando. Pues bueno, desafortunadamente y afortunadamente, digamos que por cosas de la vida ahorita no estoy en Bogotá, estoy fuera del país. Entonces, por eso les hablaba un poco como de la hora y como que negociaba un poquito eso. E igual en la distancia, no sé, ha sido como un encontrón de sensaciones, porque yo creo que cuando empezó todo el paro, pues me acordé muchísimo del paro del 2019, que con amigos, voy a decir como amigos y aliados del mundo editorial, hicimos como un grupo de personas, hicimos un laboratorio de arengas y fue como todo muy chévere, como que todos estábamos contagiados para ver qué podíamos aportar en ese momento, y se crearon como unos grupos de creación y unos talleres alrededor de todo lo que estaba sucediendo, como para generar conciencia y como para mirar uno que podía hacer desde su orilla. Y pues nada, yo creo que ese malestar salió, digamos, desde mi yo, un poco desde el inconformismo que yo creo que todos sentimos. Lo que pasa es que yo siento que tengo una ventaja o una suerte, y es que puedo como transmitir lo que sucede, lo que siento lo puedo traducir a imágenes y como manifestar opiniones desde ahí. Entonces eso me da como un canal más como para mover información. Y este año, pues primero con pandemia, segundo como este grupo que estaba ahí como que se había formado en el 2019, pues no murió, pero digamos que la dinámica sí cambió totalmente, y pues como yo no estaba allá, y tampoco vi que salieran como ese mismo grupo de personas, pues no digamos que lo siento un poquito más lejana, pero por supuesto no deja de afectar en el día a día. Y sobre todo como profesora, como les digo, los estudiantes son no sé, como la segunda clase que yo tuve en contexto paro fue como, o sea, los estudiantes quieren hablar, están inconformes, entonces yo también soy como, no, pues decía como profe no ve clase, pero igual querían hacer, entonces lo que terminé haciendo con los que podía era cambiar como las propuestas y enfocarlas un poco hacia el contexto nacional, que igual me sorprendían mucho de una manera, porque pues es digamos que yo doy clases en una facultad de artes, y pues muchos estudiantes son como de primero, segundo semestre.
estos son chiquitos, o tercero, pues chiquitos, ¿no? Yo los veo como chiquitos, pero así chiquitos, cuando yo, o sea, si yo comparo la Cindy cuando estaba en primero, segundo, tercer semestre, con los de ahorita, yo creo que los de ahorita van así muchísimo más rápido y conceptos de feminidad, de feminismo, de identidad, los tienen como muchos más moldeados en su cabeza, que al menos como yo me veía en ese momento. Entonces, pues por supuesto eso me emociona en el buen sentido porque siento que hay conceptos que se necesitan como tener sólidos de alguna forma más rápido y lo mismo ahorita, digamos, como en cuanto frente a posiciones políticas, ¿no? De qué está sucediendo, por qué se sale a marchar, cuáles son, qué es lo que está mal de la fuerza policial, por qué las mujeres no deberían sentir miedo si salen con la minifalda a la calle. ¿Sí me entiendes? Como todo ese tipo de cosas está como muy latente, entonces, pues nada, yo estaba como muy quieta últimamente, pues porque estaba acá y tengo como otras cosas en el tintero, pero después como de 2 sesiones con ellos fue como, no pude. Entonces, eh, eso es lo que me motiva y ver, no sé, casos, yo creo que casos, no sé, las violaciones a mí me afectan demasiado. Me parece que muchas veces los casos es como, no, es que esta mujer ni siquiera estaba marchando, sino que simplemente iba para la casa de un amigo y pasó cerca de un grupo de policías y la violaron. Y es como, fue puta, ni siquiera estaba marchando. Y eso podría ser mi estudiante, o podría ser yo, podría ser mis amigos. O sea, creo que esos como ese nivel de conexión que uno siente con las diferentes personas a las que han sucedido esas atrocidades, pues empieza a cargar de una forma no tan bonita y como empieza a dar rabia, empieza como a decir, pues, puta, ¿yo qué puedo hacer? Y al mismo tiempo yo digo, ¿yo qué puedo hacer? Puedo hacer un post en redes sociales que en realidad de pronto, la verdad, no sé, por más que le vaya bien, que lo compartan 100 veces. Y eso de pronto a la larga no va a hacer que cambie ninguna política, pero de pronto sí va a contagiar a más personas, y va a animar a más personas, uno puede de pronto invitar a poner ciertas charlas o conversaciones incómodas sobre la mesa. Entonces, no sé, siento que a veces puede ser un activismo light, pero al mismo tiempo ese activismo light puede llegar a repercutir o a tener incidencia en acciones más grandes a largo plazo. No, mira, eso que dices nos parece súper clave. Primero que todo porque nosotros nos hemos dado cuenta, o al menos yo que he estado rastreando un poco los movimientos sociales en Colombia, la gráfica tiene una potencia que es muy, o sea, tú le dijiste la palabra exacta, incómoda. Y es tanto así, y en el caso particular que yo estudio, que es la censura, el nivel de censura de este gobierno es superior al de otros gobiernos porque la misma gráfica y la visualidad, inclusive los mismos movimientos sin tener formación en artes, están participando desde la gráfica, y la gráfica está muy, y solo por mencionar la gráfica, porque también está la danza, está bueno, un sinfín de elementos, y eso no sucedía antes, y por eso quiero preguntarte sobre esa Cindy de la Javeriana, que era estudiante, y no la Cindy de la Javeriana, que es profesora, cuando empiezas con el trasteo, ¿sí? Y es una pregunta que también pues, heredada de la conversación que tuvimos con Lina sobre cómo fue esa producción de gráfica desde la academia, desde esta propuesta en cierta forma, no sé si llamarla editorial, y tu trabajo con Diana Castellanos. Pues la verdad, yo creo que, digamos que salí de una facultad que sí me dio unas herramientas, pero yo creo que todavía no tenía unas herramientas básicas, pero no tenía herramientas suficientes para formular un proyecto editorial. Digamos que creo que salió con unas bases sí, pero salió con otras falencias que de pronto dentro de, no sé, estructuras narrativas o como entender el conflicto que debe tener una historia, como ver la otra mirada, digamos, de la historia, no lo tenía muy claro. Entonces con Diana el proceso fue muy, eh, no empírico, pero sí como experimental y como de mirar cómo llegar a la historia, porque yo estaba como, no sabía de qué hablar al principio, yo solo sabía que quería escribir una historia,
quería contar primero la historia de mi mamá, pero yo tenía muchas cosas guardadas, como hacia mí misma, como muchos rencores, con muchos reproches hacia mi mamá y como a la forma en la que nos educó y bueno, un montón de cosas que tenía ahí. Y entonces Diana vio esto y me dijo, como no, pues escriba todas esas cosas. Ya no escriba más sobre su mamá, sino empieza a escribir. Y ese fue como un primer momento. A veces me trababa y decía, como no, Diana, ya no sé qué escribir, y me dedicaba a, no sé, 10 hojas mal escritas, por supuesto. O sea, mal escritas es como escrito tipo diario, ¿no? Es como querido diario, hoy, y no un punto seguido no había nunca, sino era una frase de 1000 palabras larguísima, pero que igual eso sí me servía como de insumo en un primer momento de, para saber yo qué información estaba recopilando y qué no. Y a veces cuando me costaba, digamos, seguir escribiendo porque no sabía más de dónde, Diana me decía, no, dibuje, dibuje. Entonces se volvió un proceso como de dibujo, escritura paralelo, que terminó, digamos, siendo un sancocho, y ese sancocho terminó siendo el trasteo, que sí, después hubo como un orden, pero creo que al principio fue un poquito más hacia donde decía el instinto, como más motivado por el instinto. Y pues Diana, en su formación y en su proceso, ella nunca hizo cómic ni narrativa gráfica, es decir, ella todo el tiempo hizo ilustración de libros para niños, digo, álbum, ilustró mucho para Norma en los años 70 y 80 y para bibliotecas, pero que ella pensara como en un proyecto de cómic, no, pues es diferente de muchas formas. Entonces, no quiero como demeritar lo que ella me dijo, pero sí siento que la forma en la que llegamos al resultado final pues fue diferente. Y con la historia ella me dio como, con eso que les digo, como de el conflicto dentro de la narrativa que se tiene que resolver. Diana me dio muchas libertades y yo creo que a la larga ya no le interesaba en ese momento tanto la historia como que hubiera un conflicto que se resuelve, más que pudiera como trabajar y tener un insumo para crear una secuencia gráfica. Entonces, eso como a grandes rasgos. Vale, y siguiendo la Javeriana, no sé si conoces, por ejemplo, nosotros aquí hemos conversado con egresados de la Javeriana que han hecho historieta y sobre sus proyectos. Por ejemplo, hace 2 semanas hablamos con Kevin Nieto, que es de la Javeriana, y ese producto salió con la Javeriana, que fueron las marchas cocaleras del 96. No sé si conoces ese trabajo. También conversamos con Esteban Millán, que hizo como trabajo de grado El Eterno Caminante, que fue publicado después con Planeta, y también está pues el Instituto Pensar, que con Pablo Guerra hizo Caminos Condenados y el Recetario de Sabores Lejanos. Yo siento que la Javeriana como que tiene una apuesta como por la historieta, y como la historieta como ejercicio qué sé yo, un ejercicio híbrido entre investigación y gráfica, pero cuando le preguntamos a los diferentes autores, ellos dicen como que no es un plan de la Javeriana, sino que son cosas, a ver, ¿cómo lo ves tú? Que estás también pues como... Yo creo que, mira, por ejemplo, el Instituto Pensar, haz de cuenta que funciona como una facultad totalmente desligada a la Facultad de Artes. Entonces ya ahí de entrada, como desde donde se empezaron a gestar esas historias como Caminos Condenados, no hay ninguna conexión alguna, digamos, en términos de organizacionales con la Facultad de Artes. Y ahí me parece, digamos, muy extraño, o como que hay un potencial que la Facultad de Artes no utiliza, ¿no? Como por ejemplo que se hagan, así sean pasantías con todas las piezas gráficas que se hacen en la universidad, que no podría decir como hay en la Facultad de Artes, que hay como un énfasis de expresión gráfica, deberían utilizarse como esas pasantías, todas las revistas que hay, como de pronto buscar que los estudiantes por un concurso se ganen como un trabajo y una remuneración como para empezar a crear esa conciencia. Pero no sucede, no sucede. Lo que sí hay, y siento yo, es que hay, como tú dices, como unas generaciones, e incluso pues yo estoy detrás de otros grandes que han salido ahí de la Javeriana, que no sé, como por ejemplo Felipe Camargo, que fue uno de los que participó en Gabo, de Rey Naranjo. Nosotros estudiamos juntos. Lo que pasa es que Felipe estaba por encima del bien y del mal. Y el mal, yo me acuerdo que su tesis fue una novela gráfica al temple.
O sea, el man se puso a hacer la pintura, se puso a hacer todo, o sea, hizo unas cosas y eran unos originales al temple como así de grandes, como unos 20, con un detalle así en pincel. El man estaba, y todavía, no sé, pues ahorita no sé, ahorita volvió porque se fue a hacer como una maestría a Michigan, creo, bueno, algún lugar de Estados Unidos se fue a hacer una maestría y después, y también hizo Rulf, también de Rey Naranjo, también la hizo Felipe. Entonces creo que sí hay como una generación de artistas, no sé, que no solo, digamos, dentro de la narrativa gráfica, sino como del área gráfica, que sí, que ciertos profesores tuvieron bastante influencia, entonces siento que hay como esa generación, que no sea un plan, no es un plan, pero sí siento yo que ciertos profesores nos marcaron a varios, entonces dentro de esos Esteban, que conozco su trabajo y que Esteban también estaba como bajo la dirección de Diana Castellanos para su proyecto de grado y que pues porque Diana logra sacar cosas que uno no se imagina que uno puede hacer. Está, no sé, Esteban Ocampo, Alejandra Hernández, como desde la pintura y desde como esa formación de artistas. Entonces, y sobre todo porque en pintura en la Javeriana, hasta hace un año, estaba Nicolás Uribe, que fue otro que marcó a toda una generación de personas. Entonces no era como un plan, ojalá hubiera sido un plan y estuviera todo pensado y organizado y esquematizado para que sí fuera y se le diera como más relevancia a eso, pero no, la verdad, no, creo que es más como coincidencia y también encontrar inspiración en compañeros o en historias que uno ve atrás. Digamos, yo y los estudiantes muestro mucho el trabajo de Esteban, si a alguien le interesa el trabajo en grafito y lápices. Y son todos como yo les digo, miren, este man es egresado de la Javeriana, ahorita está en Estados Unidos y está haciendo esto y esto y esto, y este es su trabajo y esto fue su proyecto de grado. Entonces todos son como, entonces sí siento que hay, sí, como una motivación, sí hay más como una, no una masía tipo fútbol, pero sí hay como una tradición, no necesariamente 100% organizada. Eso. Claro, eh, pues eso que mencionas, yo lo veo pues muy enfocado en la formación y retomando pues a Diana Castellanos, pues que ya ha sonado 2 veces, también con este Millán, y con esto de la ilustración, nos ha llevado a una conversación pues, previa a este conversatorio y es acerca de las dicotomías, ¿sí? De las dicotomías que surgen y una es frente a los ilustradores y los dibujantes, que para algunos existe esa diferencia, para otros no existe, para otros no debería, existe pero no debería existir. Y cuando le hemos preguntado a otros autores, muchos de ellos hablan es por la formación que se hace en artes en Colombia. No sé si tú quisieras conversarnos qué piensas sobre esa dicotomía de dibujante e ilustrador. Mira, yo no, la verdad no, de alguna forma yo llegué como muy inocente a muchas áreas y para mí, pues cuando yo empecé a referirme a mí misma como ilustradora fue porque pues había hecho un proyecto gráfico y lo había ilustrado y había visto ilustración y heredé, digamos, desde Diana y desde esa formación ilustradora. Diana que era una ilustradora, yo soy una ilustradora y demás. Después que yo fui a hacer una maestría en Inglaterra y en algún momento yo como que entré en pánico porque la maestría es muy enfocada en ilustración de libros para niños y yo tenía ese miedo como, pucha, pero es que es un mundo muy chiquito, yo pensaba inocentemente, es un mundo muy chiquito, ilustración infantil, ¿no? Y yo, ¿por qué me voy a volver en algo tan específico? Finalmente lo hice y tuve la fortuna de encontrarme, porque pasa mucho, incluso allá, e incluso es que pasa todo el tiempo, pero tuve la fortuna de encontrarme con, ahora se me olvidó el nombre, espérate, voy a googlear rápido el nombre se llama, tengo a David Hughes atravesado, pero no es David Hughes. Axel, no. Quentin Blake. No. Rock and Egg, creo que se llama el libro. ¿Con Rockets? No. Se me olvidó el nombre de esta man ahora. No, Alexis Deacon. Ay, casi que no. Alexis Deacon era profesora ya de la maestría y el man
pues fue profesor y era muy chévere porque él hacía libro-álbum, pero no sé, mientras yo estuve allá, como antes de devolverme, también publicó una novela gráfica que se llama Haze, o Gaze, no sé cómo se pronuncia, yo creo que es Haze, y sacó después 3 volúmenes. Y yo era como, y en la maestría también nos hacían mucho énfasis en que, y yo pues con ese susto con el que me fui y me devolví muy gratamente también de allí, porque a ellos no les interesaba crear personas que se dedicaran a hacer libro álbum, sino les interesaba muchísimo la formación de las personas, como el proceso creativo que cada uno podía desarrollar. Entonces, digamos que yo no sentía como que tuviera una presión como o hago ilustración de libros para niños o hago novela gráfica, ¿no? Y es una cosa que está súper marcada, ¿no? Como que a veces, y también siento yo creo que esto nunca lo he hablado explícitamente con ninguno, pero también siento que hay como dos mundillos implícitos ahí, que son como los que hacemos libro álbum, que somos unos putos en el país, y los que hacemos cómic, que somos todos darks y tenemos nuestro gremio y nos encerramos a escuchar rock y a dibujar, y somos diferentes, y nosotros libro álbum no, y nosotros cómic, pues eso es súper fácil, eso no. ¿Sí me entiendes? O sea, siento que hay un montón de peleas ahí en la mitad, lo siento, nunca las he vivido explícitamente o he visto enfrentamientos explícitos de eso, pero sí está esa sensación, y yo creo que al final del día, si hay algo que ilustradores, historietistas tienen en común, es que todos dibujamos. Entonces, al final, todos somos dibujantes. No me gusta es que a veces sí se le da esa connotación de, si alguien exige que se le llame ilustrador y que tenga como esa connotación de ser superior pensante, no, que no sé, no creo que sea eso, pero no creo que se deba ser como a lo que uno le ha puesto. A mí no me molesta ni que me digan dibujante, ni que me digan estilista, ni que me digan ilustradora. Yo al final del día lo que hago es dibujar y paso por unos procesos de creación que están, digamos que la base de ellos en un 70% es el dibujo. Ya, de ahí los otros nombres, pues nada, los procesos igual de creación de las dos narrativas son diferentes, y yo creo también, digamos que en esto que aprendí muchísimo en la maestría, porque me interesaba, digamos que mucho, y todavía me interesa mucho el proceso de creación. En mi proyecto de grado, mi tesis fue cómo entender las influencias y cómo los referentes influyen en tu trabajo. Entonces me puse a hacer como una investigación y me puse a revisar, a hacer encuestas como a 10 profesores que llegaron como al mundo de la ilustración o del mundo del arte con diferentes edades. Y una de mis conclusiones, que hablaba muchísimo al final del director de la maestría, es que perfectamente una persona que se dedica a hacer cómics puede o no puede tener una educación formal en el arte. O sea, para ser una persona que le vaya muy bien en la gráfica, no tienes que haber pasado por la Academia de Arte. Pilas, que no estoy diciendo que la formación no sea necesaria y que no te dé herramientas, porque yo sí creo que la academia da herramientas, ¿no? ¿Sabes? Como que puede ser formal o no formal, pues no sé, depende. Y por eso también creo que el éxito de estas plataformas como Doméstica, como Creana, también vienen un poco así, porque vienen como con esos enfoques, y es como, a mí me interesa esto y esto, es mucho más barato, accesible, pero de pronto, no sé, hay ciertas cosas que se pierden, eso es otro debate, pero yo sí creo que tener un proceso de formación a uno le da herramientas como entender composición, entender valores tonales, entender el dibujo, ¿sí? ¿Cómo llegas todas esas herramientas? Tú verás, pero yo no creo que una cosa niegue la otra, y no que una persona haya tenido una educación eh, formal va a hacer que una persona que no tuvo una educación no formal vaya a ser mejor que otra en una cosa como el dibujo, por ejemplo. Esa es como mi posición. No sé. Sí, hay una cosa que mencionaste ahorita, y es en cuanto a las categorías materiales que utilizan los libreros o se utilizan en el mercado editorial, porque nos pasó, por ejemplo, cuando hablamos con Esteban Millán y hablamos sobre El Eterno Caminante, porque para muchos no era un cómic o no era una novela gráfica, sino que era un libro álbum, porque tampoco era un libro ilustrado como tal. Y también
sucede con una historieta que a mi modo de ver esa historieta me gusta mucho, que es La peste de la memoria, que casi nadie la ha reseñado porque dicen que eso es un libro ilustrado, un libro álbum, y no es historieta, entonces por eso los historietistas no la miran. Y nos pasó con tu trabajo, con Elefantes en el Cuarto, porque en cierta forma nos pareció que tenía mucho de libro ilustrado. Y eso, en cierta forma, podría confundir a un librero, ¿sí? Que el librero dijera, esto lo voy a poner en el lugar de los libros ilustrados o en el historieta. Y como el libro no tiene una ficha bibliográfica, entonces el librero en cierta forma, o el bibliotecólogo, porque el bibliotecólogo tiene el mismo problema, ellos a veces no se van a leer todas las, o no tienen el conocimiento para ubicarla. ¿Dónde tú colocarías Elefantes en el Cuarto? Sí, sí, pues, Mira que, uh-huh. no, me ha dicho, a mí me gusta contar esta historia porque viene también como desde esa inocencia que les hablaba yo un poco, y es, claro, yo entré a estudiar artes, no apenas me gradué del colegio, sino yo estudié primero ingeniería, hice un año y medio de ingeniería, y luego ya más grande entré a artes, jalada por X o Y razón, pero pues llegué a artes, y digamos que yo no era la típica como de, no, es que a mí me gustaba dibujar desde que era chiquita, y entonces nací con un lápiz en la mano, y desde los 3 años, no, a mí sí me gustaba dibujar, pero no era mi oficio así como exhaustivo en lo que yo, lo que pensaba, ¿no? Sí me gustaban como de nuevo los procesos de creación, los procesos creativos, los murales, hay un curso de murales en el colegio y me encantaba cómo pensar en los materiales y en cómo se iba a montar, y bueno, todas esas cosas siempre me han apasionado, sí. Pero cuando llegué al arte y pensé en esa posibilidad, la descarté porque no era un oficio que sentía en ese momento que mi mamá me iba a decir que mi mamá trabajaba en una empresa y mi papá en otra, mi hermano era ingeniero, que me iban a decir como no, arte, no. Entonces, y en mi casa no se leía mucho. Entonces tenía 3 libros. Yo a mi mamá nunca la vi leyendo, a mi papá tampoco. Hasta ahora, ya grandes, es que decidieron leer, un poco influenciados por mi hermano. Pero de resto jamás, nunca los vi leer. Entonces, digamos que esa relación con la ilustración y con los libros para mí era lejana. Y lo que mi hermano leía y lo que le gustaba muchísimo eran como los supercampeones, bueno, eso sí me gustaban, pero los Caballeros del Zodiaco, le encantaban los superhéroes, le encantaba Superman, le encantaba Batman. Y yo, a mí no me gustaba. Yo veía superhéroes y yo decía, cosa tan maluca. Y si me gustaban los Power Rangers, me gustaba el verde, entonces como era niña me regalaban el rosado, entonces después dejé de quererlos tanto y no me gustaba tanto ese disfraz porque era el rosado y yo odiaba el rosado cuando era chiquita, y bueno, un montón de cosas ahí. Entonces lo que yo consumía sí o sí eran como las lecturas dominicales. Entonces aquí no me gustaba y siempre me gustó muchísimo que venía en la parte de atrás de los dominicales y las tiras que venían los diferentes en esas entregas de los domingos. Entonces venía Mafalda, venía Justo y Franco, y eso sí me gustaba Snoopy, me encantaba y esos sí los consumía. Pero cuando entré a la universidad jamás, nunca pensé como una relación de esa gráfica que me gustaba con el mundo del arte, ¿sabes? Como que yo pensaba que esa era otra cosa por allá lejos. Entonces cuando yo pensé el trasteo, Diana me decía, pero defina, ¿usted qué formato va a hacer? Esto es un cómic, y a mí me aterrorizaba. Y yo decía, ¿cómic? No, cómic no. Eso no es ni como Batman ni como Superman y como esos cómics que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Eran como blanco y negro, súper saturados, ¿no? Que a veces los textos están todos apiñados con esas letras tipo cómic, y yo decía, no, yo no quiero hacer nada de eso. Ni mi dibujo le apunta algo de eso, ni es eso. Entonces, después, afortunadamente, otra profesora que se llama Loris Peleta, que era muy amiga de Diana y que hace parte del club del cómic de la Luis Ángel Arango acá en Bogotá, empezó a darme cómics. Y me dijo, como, ¿a usted qué le interesa? Entonces yo le dije, mira, me interesa hablar de identidad, listo. Y empezó a darme referentes. Me pasó, de Addison Bechdel no me pasó, no, me pasó, fue unos bollos de cuidado, que es como, no sé pues, si conocen el trabajo, pero pues era un grupo de activistas y de mujeres lesbianas en una ciudad que luchaban y tenían como el día a día, luchaban como por sus derechos. Entonces yo me leí eso súper rápido y dije como, pucha, esto se puede hacer. Me pasó Persepolis, pero no, yo te estoy diciendo esto es ya grande. Y ella me dijo como, mira, esto es cómic, esto es novela gráfica, esto es narrativa gráfica. Y fue como, claro, ya grande descubrí que el agua mojaba y dije como,
bueno, y me puse a mirar, hice como una investigación, lo que yo encontré en ese momento. Encontré también como esta gran pelea entre cómic y novela gráfica, ¿no? Y entonces encontré autores que decían que no, que un cómic es un formato que está pensado para hacer serial, que la novela gráfica es de contenidos para adultos, que no tiene segunda parte, sino que cierra una historia, ¿verdad? Mira, al final el documento, si tú revisas el trasteo, si tú revisas el documento de lo que yo presenté una novela gráfica. Hoy en día no me interesa la distinción de novela gráfica y cómic. Para mí, al final, sí hay como una estrategia de venta cuando te ponen como de novela gráfica, no, ilustrador, novela gráfica. Y la verdad, no, pues no. Es un libro de narrativa gráfica que habla sobre la identidad, que maneja unas estructuras y unos plan de páginas diferentes a un libro ilustrado. Y eso es Elefantes en el Cuarto. Un cómic y o novela gráfica que eventualmente puede tener una secuela si termina algún día, pero es eso, ¿sabes? Yo a veces creo que esas categorías son muy chéveres porque, y lo he hablado, me gusta también, es como un debate largo, ¿no? Porque entonces también digo, este libro de Shanton, Los Inmigrantes, que es silente además, tiene doble, eso ¿qué es? ¿Qué formato tiene? Los que han tenido la posibilidad de ver el libro de La invención de Hugo Cabret, que es un formato híbrido, que es texto, bloque de texto y luego una secuencia de imágenes, que son ilustrados, es un pseudocómic, igual que el de Esteban, que también son formatos híbridos, y fíjate que va a haber libros con ese formato de Frontera Ilustrada, que no sé si lo conocen, sacaron esta colección de Frontera Ilustrada. Esa colección toda funciona la estructura de la misma forma. Comienza una secuencia de imágenes silentes, chun, 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 chun. Luego va el bloque de texto con una propuesta tipográfica determinada y luego cierra otra vez en secuencia. ¿Eso qué es? ¿Es un cómic? Claro, muchas veces los libreros y ciertas dependencias sí necesitan poner esas etiquetas por estrategias de venta, por clasificación. Un gran título podría ser Ilustrados, para mí son como libros ilustrados, tienen subcategorías, o libros con dibujitos, eh, pero, pero, pero creo yo que en este, pues no sé, cuando nos ponemos a sentar de imágenes, no veo como tan evidente que toque hacer esa diferenciación para después decir como, es que Cindy quiere que le digan ilustradora por esto y esto y esto, no, todo lo contrario. O quiere que su libro sea visto como una novela gráfica, un cómic, una novela gráfica. Un arte, una obra que habla de una secuencia gráfica. Eso básicamente es. No, chévere, chévere, compartimos mucho lo que nos dices. De hecho, pues hablábamos de esa categoría que en cierta forma fue inventada por Eisner y que realmente fue apropiada más que todo por el mercado, más que mostrar mostrar que eso distinguía. Pero, pues sin embargo, otra cosa que sí, una vez pues, conversamos con Pablo Guerra y es la promoción de lectura, que es muy útil en la biblioteca, y estos planes de adquisición de materiales para las bibliotecas y están asociados a promoción de lectura con los promotores de lectura, y para los promotores de lectura sí hay que, pues, hay que crear esas cosas porque, o sea, un promotor de lectura no creo que, o sea, se metería en apuros cuando empieza a trabajar con temáticas híbridas, pero obviamente pues, lo que nos muestra el arte y las vanguardias es que empezar a transgredir los formatos es un proceso creativo supremamente valioso. Y siguiendo con estas dicotomías canzonas con las que estamos conversando, tú te formaste como artista visual. Y la otra dicotomía es artista visual versus historietista. Y por ejemplo, cuando conversamos con Camilo Aguirre, él dice, no, es que yo cuando hago arte hago esto y entonces hago este tipo de intervención. Ay, qué pena, acabo de ver en el chat. Y Lina te estaba preguntando cuál es el nombre de la profesora que es la amiga de Castellanos. Y bueno, y Camilo Aguirre dice que el historietista y el artista son dos cosas diferentes y él convive con eso. O sea, él hace obra, arte, y hace historieta, que es otro arte,
pero que cuando él fue a estudiar a Estados Unidos, nadie tenía esa diferencia con los que él estudiaba. Sin embargo, él ya quedó así y responsabilizó eso pues a la formación que hay en las universidades. ¿Tú cómo ves eso? Y además porque tú no solo has hecho cómics, sino que también has trabajado con otras personas dibujándoles sus guiones o digamos con los trabajos que hiciste también de ilustración de libros. Entonces, ¿cómo ves eso y cómo lo ves pues, asociado a tu experiencia, tu formación y la trayectoria profesional que tienes? Mira que yo al final, es decir, si uno se pone a mirar como que hace una obra de arte y que hace es que yo qué sé, que el proceso de creación de un cómic y no sé si de un proceso de creación de un cómic y los resultados finales, digamos, las ilustraciones o las imágenes finales, sean o no sean arte. Para mí, sí, por supuesto, todos detrás de todos los procesos, con diferentes objetivos y desde diferentes eh, orillas, le apuntan más o menos a lo mismo, ¿sabes? Como que yo, por supuesto, no me siento a pensar como, oh, estoy haciendo una obra de arte, o esto es arte, o no, yo estoy haciendo como todo un proceso de creación y a veces, cuando tengo el tiempo y la posibilidad, lo que yo sí a veces clasifico son las imágenes a las que yo les puedo dedicar más tiempo y experimentación y corazón, ¿sí? Entonces, si hay una, digamos, si no tengo el tiempo encima, que muy pocas veces sucede, porque con la creación de libros, sobre todo cuando son contratos como para grandes editoriales como S&M o como Norma, hay unos tiempos, ¿no? Que te dan 3 meses para hacer 20 ilustraciones. Entonces, cuando tienes ese tiempo, muchas veces no te da ese tiempo encima, no te da el otro tiempo que uno a veces le gustaría tener para hacer experimentación, creación, pensar más en el concepto, en cómo voy a asociar yo qué sé, ciertas decisiones que uno toma también desde lo formal que se ajusten a lo conceptual. Cuando ese tiempo no está ahí, como encima, que me dicen necesito estas 20 ilustraciones para allá y me puedo dar el lujo de experimentar y de jugar un poco más, yo sí siento que le metí más trabajo, más corazón a ciertas imágenes porque me di el gusto de disfrutar la imagen y el proceso de creación. Mientras que otras las veo más como algunas, y esto yo creo que también es importante aclararlo, y es que digamos que mi trabajo al final del día es dibujar. Y así como mi trabajo al final del día es dibujar, pues hay empresas que me dan trabajo como dibujante, como ilustradora, como creadora de una imagen, pero es eso, es trabajo. Y a mí me interesa cumplir ese trabajo. No me interesa hacer una obra de arte maravillosa para una revista que es mensual y que la imagen va a durar un mes, que va a ser como mucho más efímera y ponerme a pensar en una paleta de color súper trascendental y hacer una obra en óleo que se va a demorar 3 semanas en secarse. ¿Sí me entiendes? Como que también hay que pensar muchísimo en eso. Entonces yo más bien podría hacer ese tipo de diferenciaciones, como los proyectos que me dan de comer, los proyectos por los cuales me pagan, porque también creo que hay una noción importante y es que uno es autor todo el tiempo. Uno no es una máquina de hacer imágenes. Como, ay, venga, hágame este atardecer con estas montañas y esta casita. No, no, a uno le dicen como tenga este texto. Y esos son los mejores trabajos. Es como, ¿y qué quiere que haga con ese texto? Lo que usted quiera. Es decir, ahí hay un ejercicio doctoral. Te están diciendo como haga su interpretación, haga su visión. Y yo creo que al final, esperaría pensar que sí, pero lo he sentido así las últimas veces que me han buscado para X o Y proyecto, es porque también buscan no solamente cobran tu capacidad de traducir a imágenes algo, sino también están buscando tú cómo lo ves, cuál es tu posición frente a esto, ¿sí? Cuál es esa habilidad que tú tienes para convertir un texto, una opinión, eh, una situación X en el país, y es eso, ¿sí me entiendes? Yo siento que no es como sí, como lo que llamaban antes
antes del movimiento Arts and Crafts, no es como una labor de artesano, sino yo siento que yo he ido construyendo poco a poco un yo autoral, artista, que fija posiciones frente a X o Y. Puede ser un libro de literatura infantil, que de nuevo, es más chévere cuando nos dan un texto y le dicen como, ay, ¿qué tengo que hacer? No, pues usted verá, hágala, son 10 imágenes. Y yo leo, me permeo de algo y también estoy haciendo un ejercicio autoral, porque es eso. Muy pocas veces, afortunadamente, me he encontrado con casos en los que me dicen como, no, mira, aquí necesitamos sí o sí que haya una vaca mirando hacia el cielo tocando un violín. Pues ahí se dañó como todo ese ejercicio y todo ese lugar donde uno se para como crítico y como capaz de crear una imagen, que al final, eso sí me gusta, digamos, desde las definiciones muy ñoñas y muy desde la academia de la ilustración, que buscas como crear conocimiento, y cuando uno busca crear conocimiento a partir de una imagen, uno tiene que aprender, entonces tiene como una doble labor, es como uno tiene que informarse para poder informar a los demás, y al final, como a muy grandes rasgos y masticado y como procesado sin hablar de medios de reproductibilidad de la imagen, yo creo que eso sí me gusta mucho. Entonces, no, yo no siento que, lo que sí siento es que hay un yo público que uno va creando en redes sociales, que uno va creando en los libros, o el yo de Cindy Elefante, esa Cindy que se quedó en Elefantes, es muy diferente a esta Cindy con la que ustedes están hablando. Esos son otros tipos de yo también, y es muy diferente a la Cindy que se va a ir a jugar fútbol esta noche. En la cancha va a ir, parcero, el balón. No, total, son otras personas que hacen parte como de esos yo. Aquí Omar te hace una pregunta que es ¿cómo viste la recepción del libro en público? Y la quiero conectar con algo que mencionaste hace un rato, y era cuando tú empezaste a hacer, que nos contaste cuando empezaste a hacer la maestría, que decía, no, ilustración infantil, ilustración para niños, esto es como que me encasilla, que es muy, pues, muy limitante. Y conectando también con lo que mencionamos sobre el librero, el bibliotecario que ubica elefantes en el cuarto, en un lugar, la pregunta la quiero complejizar un poco más, es ¿cómo viste esa recepción del libro? ¿Tú consideras que es una publicación infantil? ¿O qué pasaría si un librero o un bibliotecario coloca esta en la población de libros infantiles y pasa a ser la lectura pues, por una población menor? ¿Qué público pensaste cuando lo ibas a hacer y cómo ha sido esa recepción? La recepción ha sido muy chévere, digamos que ha tenido desde diferentes frentes X o Y respuesta. Me he encontrado con sobre todo como con comentarios muy positivos, sobre todo en términos de representación, de identidad, de personas que me dicen, pucha, necesitaba verme representada allí o representado allí, porque no es una cosa de género, de solamente hombre o mujer, incluso personas no binarias o personas, ¿sabes? Como que eso me ha parecido muy, 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 muy chévere, porque creo que sí es algo que yo no tuve, y que creo que cada vez hay más, pero es importante que haya más y más y más y más y más, porque no sé ustedes, pero uno usualmente crece con formas de representación en la literatura, en la televisión, en los diferentes medios muy hegemónicas, ¿no? Hombre es esto, mujer es esto, y la única forma de ser hombre es esto, y la única forma de ser mujer es esto. Entonces, en ese sentido, como Elefantes ha tenido como, pues así, esos comentarios los he recibido un montón, como de, y no necesariamente de personas que sean o no sean gays, ¿sabes? Que es como el man que viene y me dice como, uy, a mí también me encantaba cantar con mi hermanito, mis ojos lloran por ti encima de un peluche, o una amiga que no necesariamente es lesbiana, es como, uff, me siento súper representada con jugar hockey, con patines y con escobas, y yo creo que también eso es importante, como lograr conectarse con los lectores por medio de la empatía y por medio de situaciones, así sean chiquitas, eso ha sido muy chévere. Los niños lo reciben muy bien. Ha pasado de todo un poco, porque yo no
yo no estaba pensando en absolutamente nadie cuando empecé a escribir Elefantes en el cuarto. Yo estaba pensando de una forma muy egoísta solamente en mí, porque yo tenía todo eso metido allá adentro. Yo estaba pasando por un conflicto de identidad y encontré a través del dibujo una forma de entenderme y de entender el mundo. Y por eso fue que nació Elefantes. No fue porque, ay, voy a hacer un libro que, claro, cuando me gradué de la universidad, terminé con un mini portafolio y con unos 3 proyectos gráficos que yo dije como, bueno, pues voy a mirar si me los publican. Y toqué puertas, fui a X, a Y, a J y a D, y hasta que en Laguna me dijeron, venga, nos interesa, hablemos del proceso creativo. Pero en ningún momento se pensó en cómo Cindy, vamos a hacer esta publicación para niños. Vamos a hacer esta publicación para mamás, adultos, abuelitos. No, en ningún momento. Simplemente salió. Y es muy chistoso porque a veces sí sucede que, y por eso creo que hoy en día me gusta mucho el trabajo de Noemí Marcilly, que se recomienda que le echen como una Noemí Marcilly, porque muchas veces cogen el libro y entonces lo abren y entonces ven dibujitos y ven como un trazo suelto y es como, eso es para niños, y lo cierran y chum. Y me he encontrado a veces en charlas, que es como, Cindy, te invitamos a una charla en Chile y entonces vamos a ir con el plan de colombianos en el exterior y entonces estuvimos viendo tu trabajo, muy lindo todo, y queremos que les hables a los niños de primero de primaria y de segundo de primaria sobre elefantes en el cuarto. Y yo digo, vale, mira, yo feliz, que lo pongan en la sección de niños, por favor, que lo hagan. ¿Qué es lo que pasa? No es por, digamos, subvalorar la capacidad que tenga un niño para entender o no el desarrollo de la identidad, ¿no? Pero sí creo que hay otros temas entre líneas en elefantes que de pronto una lectura de una persona más grande va a tener otra mirada que una de un niño, que de pronto va a tener otros referentes, pero no quiere decir que no lo puedan leer, todo lo contrario, por favor, que lo lean, que lo busquen, que vayan y le pregunten a la mamá si el fútbol la hace más lesbiana o no, por favor, que le pregunte a la mamá que es una lesbiana, que le pregunte, o sea, por favor, ¿sí me entiendes? Yo no lo pensé para niños, pero sí llega a los niños y desata preguntas, y yo creo que al final los libros también están pensados para eso, y no están como, ¿sabes? Como en unos nichos súper cerrados, ¿no? Y incluso también he tenido peleadas con amigas de mí misma que son como, no, pero es un libro, no, yo no. A mi hija no le muestro ese libro hasta que no tenga 15 años. Y es como, ¿y cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de hablar de identidad? ¿Cuál es el miedo de hablar de orientación sexual entre niños? Y eso me pareció muy chévere cuando tuve la fortuna de conocer a Tilly Walden y hacer una entrevista gráfica. Cuando Cohete publicó esta parte, me encanta de Tilly. Y hablábamos y ella me decía como, hay miedo de los adultos de hablar de identidades disidentes y de orientación sexual con los niños. Y yo me acuerdo perfectamente, me decía ella, cuando yo tenía 5 años me encantaba mi profesora de patinaje. ¿De acuerdo? Y uno se acuerda, uno se ponía a pensar como, a mí me gustaba este man del bus, este man de la ruta, a mí me encantaba la profesora de danza, y yo estoy segura que cuando yo estaba como en sexto me gustaba otra niña, pero nunca tuve habilidades ni herramientas para entender que eso que estaba sintiendo por esa niña era atracción. Entonces, sí, no está pensado para niños, definitivamente no. De nuevo, por lo que te digo, creo que hay otras problemáticas ahí en la mitad, que no es que haya sexo, drogas y alcohol, como alguna vez lo quisieron censurar en la Biblioteca Nacional, pero pues también hay cosas que no sé, que no van a tener como el mismo nivel de profundidad de lectura de un niño. No porque no lo entiendan, pero sí siento que pues apenas están formando esa identidad, que seguramente cuando alguien como uno que ya pasó por esos procesos y ya entendió lo que fue vivir en la universidad y sentir X o Y presión, lo va a vivir de otra forma por un niño que todavía no se ha emborrachado por primera vez, y que espero que no lo haga, ¿no? A los 12 años, pero pues nada, eso. Y eso me gusta, por eso hablaba del trabajo de Noemí Marcilly, lo conocí hace 2 años y tiene un trabajo, ella tiene voy a decir, una novela gráfica, un cómic que se llama Fetiche. Y el trazo de ella parece súper infantil, ¿no? Entonces es puro lápiz de color, súper colorido, y uno ve todos los dibujitos todos inocentes y son súper lindos, atraen un montón.
pero fetiche es eso, es un fetiche. Entonces hay un niño matando a un venado, lo descuartiza y sale sangre por todos lados, y entonces después llega la mamá y en vez de regañar el niño coge no sé, ese venado y lo cocina, y el niño coge el cuerpo del venado y se lo pone en la cabeza y se vuelve un objeto que transcurre durante toda la historia. En algún punto de la historia a un cura le llega como esa cabeza del venado y lo utiliza para tener relaciones sexuales porque era su fetiche. Entonces está el cura en bola, bueno, hay un montón de cosas, todo con ese mismo dibujo, y yo digo, ¿en qué momento uno tiene como esa percepción de cómo hay este dibujo tan lindo como para hacer un libro para mi bebé? Pues no, sí, como que también hay que quitarle ciertos pesos, cargas a los estilos gráficos, ¿cierto yo? Que también muchas veces vienen encajonados. Hay algo que te quiero preguntar y puede ser que estoy interpretando mal, pero si estoy interpretando mal me corriges. Yo siento que Elefantes en el Cuarto, al ser pues tener contenido autobiográfico y todo este proceso que nos has contado, yo siento que Elefantes en el Cuarto te ha transformado a ti como persona, o sea, te ayuda en la parte de la transformación, es mi interpretación. Y la quiero conectar con una pregunta que hacíamos hace un rato, creo que fue Lina quien la mencionó, y es si tu activismo se conecta después de Elefantes en el Cuarto o tú eras activista antes. ¿Nos podrías contar algo de eso? No, claro que me transformó y claro que vino después. Eso es muy chévere, y también por eso quiero como seguir trabajando en otro proyecto en el que estoy trabajando. Y Elefantes, digamos que antes de ser Elefantes, el trasteo, como yo les contaba, o sea, yo estaba haciendo el trasteo en medio de esta crisis de identidad, en haber salido del closet con mi mamá. En algún punto de la universidad yo tenía, por miedo, un novio y una novia al mismo tiempo, la novia súper enclosetada, súper guardada, y salía por las noches de fiesta y le decía a mi mamá, estoy en X bar, y le preguntaba a un amigo gay, ¿cuál es el bar que está de nuevo en Bogotá? Y me decía, no sé, Danzatoria. Y yo, no, mamá, estoy en Danzatoria con Cristian, mi amigo gay. No te preocupes, pero en realidad estaba con una chica con la que yo estaba saliendo. Entonces estaba como en una crisis de identidad, yo no entendía, creo que hice muchas cosas mal en ese momento, o pues como sin conocimiento de causa, que eso no lo justifica, pero bueno. Entonces fue como, y todo ese cambio de carrera también fue como súper liberador, pues porque en ingeniería iba como por ese camino del borrego, tiene que estudiar algo que le dé plata, ¿no? Sus papás trabajan en la empresa, usted tiene que ser una mujer así. Mi mamá siempre fue una mujer muy vanidosa, que le encantó maquillarse, y yo toda la pelea se la di desde chiquita. Yo siempre fui un tomboy desde chiquita, una machorra apropiándome de toda la gorra de para atrás, sudaderas anchas, y mi mamá peleaba y me ponía vestidos y zapaticos de charol, y entonces de alguna forma hacer el trasteo para mí fue como una, o sea, de verdad, y muchas cosas no salieron al final por X y Y razón, y creo que hoy en día me gustaría profundizar en esos otros, eh, eh, digamos que situaciones o agentes que influyen en la identidad que tiene uno. Igual, cuando hicimos como todo el proceso de edición del trasteo, la primera editora fue Laura Navas, que ahorita Laura no está. Y con Laura fue un proceso muy chévere porque claro, yo llegué con esta maqueta del trasteo, y la primera pregunta que me hizo Pablo fue como, ¿por qué en el trasteo, al final del trasteo? O sea, en el trasteo yo salía del closet, en el trasteo al final yo me estaba trasteando porque me iba a vivir con mi novia, con la que llevaba 5 años. En el trasteo, cuando yo le decía a mi mamá que me iba a vivir con mi novia, mi mamá lo tomaba como si yo le hubiera dicho, me raspé ayer la rodilla, o sea, sí. Y entonces Pablo sí me dijo, bueno, y tus papás tomaron muy bien tu salida de closet. Y yo le dije como, no, la verdad, eso fue un mierdero, pero pues como yo quería contar mi primer libro y quería que todo eso fuera bonito, yo lo puse bonito y lo puse menos grave. Y fue como, bueno, pero ¿y cuánto llevas viviendo con tu novia? Y yo no, yo terminé con esa vieja, si esta historia ya la escribí hace rato, yo ya estoy saliendo con otra. Entonces ahí empezaron como a salir un montón de cosas. Y la editora entonces también empezó a hacerme más preguntas para
nutrir y tapar ciertos vacíos que tenían en primera instancia el trasteo. Y en un punto yo le decía a Laura, sobre todo cuando iba a ser publicado el Elefantes, cuando iba a hacer el lanzamiento, y también lo hablaba muchísimo con Giuseppe Caputo, y tenía mucho miedo porque yo decía, fue puta, yo no soy nadie. Yo quién soy yo para estar haciendo una autobiografía, que era algo que yo tenía muchísimo miedo en ese momento, ¿sabes? Como yo no descubrí, no hice nada relevante y yo tenía mucho miedo en ese momento. Entonces, y Laura me dijo como, no, usted tiene que pensar, y fue como una de las primeras que me habló como de la importancia de la representación en los libros. Y fue como, claro, yo soy solo un ejemplo más, esto no quiere decir que yo tengo que ser el ícono, pero sí creo que tienen que existir más historias y más historias diversas desde muchos frentes, desde muchos medios, desde muchos canales. Entonces fue un proceso como muy tímido e incluso lo hablamos con Felipe y con Pablo antes de que yo me fuera a la maestría y después me dijo como tú te fuiste como toda tímida y cuando volviste como súper transformada porque hubo algo muy importante que yo hice en la maestría y es como después de hacer el trasteo, después de que me fuera bien, después de, porque el trasteo, algo que fue muy lindo fue que en esa época cuando no estudiaba artes tenía que hacer ¿qué? Una exposición, pero como lo mío era un proyecto editorial, uno tenía que simular un lanzamiento en una librería y ese lanzamiento lo simulamos en Casa Tomada, allá en Bogotá, que es una librería muy importante, y me fue muy bien y pues ya salí como, tenía como otras expectativas cuando me fui a hacer la maestría, pero cuando yo me fui, o sea, fue la primera vez que yo me fui de mi casa, que no vivía con mis papás, que iba a ser independiente, no sé qué. Y para mí algo muy importante fue la primera semana, a uno lo pedían como presente un portafolio chiquito en clase, presente se diga quién es usted y diga qué está haciendo. Pues yo a la semana, primero uno cree que medio habla inglés y allá me di cuenta que no sabía inglés y me tocó aprender a las patadas, porque una cosa es creer que uno lo aprende y otra cosa es estar allá. Pero lo primero que yo hice fue como, yo no me vuelvo a hacer porque de verdad, digamos que yo tuve como, esto puede sonar dramático, pero en todo este rollo de la universidad tuve como muchos procesos dramáticos con mis amigos cuando salí del closet. Me gané peleas, me gané reclamos, o sea, cuando me cambié de carrera me decían, es que usted se está cambiando de carreras porque está enamorada de esa vieja que la hizo estudiar artes, o sea, tuve como un montón de líos ahí que yo decía como, de puta, ¿será que es verdad? ¿Será que yo por eso me cambié de carrera? Bueno, y yo cuando llegué entonces allá como a una nueva ciudad y a empezar de ceros prácticamente, pues no de ceros, pero sí como un lugar donde nadie te conoce, donde no hay familia, donde nada. Para mí fue súper importante presentarme frente a las personas que después iban a ser mis amigas, como, hola, mi nombre es Cindy Infante Saavedra, este es mi portafolio, he hecho esto, esto fue el trasteo, soy lesbiana, me gustan las mujeres y estoy haciendo un libro sobre la identidad. Mira, para mí esa frase desde el primer día fue como, fue liberadorcísimo. Pareció una bobada cuando lo cuento acá, pero para mí allá fue como, no sé, como caminar súper liviana en muchos aspectos. Entonces muchas amigas asiáticas que no entendían inglés tanto en ese momento no entendieron y después volvimos y lo hablamos, pero la recepción de eso fue como, más que la recepción, o sea, no me interesaba cómo lo tomaba la gente, sino yo cómo podía vivir en un mundo sin tener ese miedo de que me fueran a pillar o que me fueran a juzgar o que me fueran a señalar, porque además supuestamente en Inglaterra eso es mucho más libre y yo también me fui un poquito como con esa idea, lo que pasa es que me fui a un pueblo súper conservador, que después no veía tanta gente gay en la calle. En Londres sí, pero en Inglaterra, en este pueblito chiquito, no, pero bueno, esa es otra historia. Y estando allá, entonces también como no estar en la casa es como, puta, yo compro mi propia comida, yo compro mi propia ropa. Yo usaba mucho aretes antes y yo era como, puta, ¿yo por qué uso aretes? Como empecé a preguntarme sobre esas vainas y empecé como, siguió como otro proceso yo creo que fue como Elefantes, fue un proceso de descubrimiento de identidad y estar haciendo la maestría fue como una reafirmación de yo quién soy, para dónde voy, qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero hacer. Entonces, claro, cuando regresé, que vine como, me tocó venirme antes para coincidir, pues yo quería quedarme allá otro rato, pero me tocó venirme antes porque era el lanzamiento de Elefantes. Cuando me devolví
y se lanzó Elefantes, que lo lanzó, pues lo presentó Daniel Jiménez. Tuve como esa gran fortuna de que Daniel presentara Elefantes y ahí lo conocí, y ahí empecé a conocer a más personas y eso fue muy chévere, en realidad. Y Daniel me dijo como, oye, esta sección de entre viñetas viene para junio, acaban de aprobar el matrimonio igualitario en Colombia y me dijo, este va a ser el tema, ¿te interesa? Y yo lo pensaba, y yo decía, puta, ¿será que quiero asociar mi nombre de una vez a esas cosas? Y yo dije, no, pues sabes que sí, sí. Y lo bueno, y para fortuna mía, conocí entonces, pues, esto fue un trabajo junto a Gabriela, que era la que le ayudaba a Daniel Jiménez a ir. Y ellos me decían, la Fundación Sentido nos va a dar todo el apoyo que necesitemos porque nos va a dar como esta parte de la información. Entonces ahí tuve, por cosas maravillosas de la vida, la fortuna de conocer a Sentido y de conocer a las dos personas que están detrás de Sentido, que es una organización de periodismo y de, bueno, que, no sé, tiene como una labor social muy importante y nos volvimos de alguna forma aliados. Y trabajar con ellas fue como maravilloso. Entonces, después de hacer esa del matrimonio igualitario, hicimos como una sobre encuesta a niños LGTBI en colegios. Entonces todo se empezó a sumar, se volvió como un gran sancocho también, en el que se fueron agregando diferentes ingredientes. Y ahí de la mano con Sentido hasta el sol de hoy seguimos trabajando. Existe Power Plumas, existen varios cómics que hemos hecho con ellas, y hoy en día yo siento que somos socias panas uno a uno porque nos entendemos, y con ellas también he aprendido muchísimo de esto que les hablaba yo de ser personas no binarias, bueno, ha sido como todo un proceso de ilustración en el buen sentido, en el que he tenido que leer para aprender, para poder hacer como este otro ejercicio de activismo, en el que en el camino yo sí me he apropiado con mucho amor y con muchas ganas de ciertos temas para hablar en mis redes sociales. Derechos de la mujer, derechos LGTBI, derechos humanos, y eso sigue estando en mi trabajo, y por eso también me sale trabajo con otro tipo de organizaciones que es trabajo, pero que al mismo tiempo aprendo un montón. No sé, por ejemplo, ahorita estoy haciendo un documento sobre políticas para personas trans, y a mí ese tema me apasiona, y es como que siento muchísima empatía por X o Y razón, pues porque siento que yo pasé por un proceso muy duro duro entre comillas, yo siempre digo el proceso de uno es duro, pero seguramente hay personas que los echaron de la casa, que les cogieron a golpes cuando salieron del closet, o sea, en realidad hay muchas historias muy duras detrás de ese proceso de identificarse como algo diferente. Lo mío fue duro, estoy segura que no más duro que, o sea, seguramente alguien tuvo historias más fuertes, pero eso no me quita que yo pueda sentir empatía y trabajar como con mucho amor desde allí. Entonces esa es como, no a tan cortos pasos como a grandes, con muchos detalles de cómo terminé ahí. Igual temas de fútbol, música, y siempre van a estar ahí. Entonces, no sé, eso. Gracias. Hay una pregunta que en este espacio, y es, hemos encontrado, y nos lo han confirmado pues, en algunas de las conversaciones, es que el campo de la historieta en Colombia tiene en cierta forma una mirada muy machista, masculina y heteropatriarcal. Y no solo es en cuanto a la producción de historietas, pero también hay bastante racismo en la historieta colombiana, sino que también está hacia las mujeres que hacen historieta. No sé si tú nos puedes contar algo, si lo has sentido o si no lo detectas o no te has relacionado con estos personajes, no sé si, ¿cómo te has sentido como Mira, historietista? como yo les contaba, yo llegué tarde. O sea, cuando yo llegué al mundo del cómic, llegué tarde. O sea, yo llegué ya grande, llegué siendo muy inocente, era la que pensaba que cómic solamente era Batman y Superman. O sea, si me entiendes, llegué, y a mí me gusta contar esta historia porque muchas veces las personas es como, no, a mí nada, me da opinar, yo no sé nada de esto, y es como depende desde dónde te vas a parar para hablar lo que vas a hablar. Entonces, en ese sentido, yo siento que mis influencias en el mundo del cómic en Colombia, una que fue muy fuerte fue Power Paola, porque me la presentó Lore, porque en ese momento yo había comprado Virus Tropical y me encantó
todo el discurso que hay también detrás del dibujo, del buen dibujo, de lo que no es un buen dibujo y de lo que sí es un buen dibujo, todo entre comillas. Y ahí por los deditos he conocido muchas personas. Entonces, por los deditos tuve la fortuna de conocer a Henry Díaz, la fortuna de conocer a Camilo. También pude ver que otras personas antes que yo llevan mucho tiempo allí y yo pues llegué ahí, pero pues mi historia se empezó a construir desde el 2016. Yo no quiero decir que lo que se haya hecho antes no existía, pero sí quiero decir eh, que he ido aprendiendo es con el tiempo y que no me siento como con la capacidad para decirte, sabes que sí, es un lugar súper machista porque X o Y, pero sí te puedo decir como en ciertas entrevistas que he leído de otras personas, sí siento que muchas veces se minimiza el trabajo de la mujer, ¿no? Es como, otra autobiografía, estas viejas solo hablan de los mismos temas, la sensibilidad, no son capaces de hacer ficción. Es que la ficción, y también sí siento que en algunas frases o en algunas entrevistas he sentido que se siente como una autoridad, ¿no? Como de esto sí es válido y esto no, porque es que esto, oiga, llevamos haciendo esto 30 años y esto sí tiene historia. Usted llegó tarde y está haciendo autobiografía. No me lo han dicho así explícitamente, pero sí he sentido ver a veces esos vainazos y es como, mira, no me interesa entrar en esa discusión, a mí me interesa crear, me interesa formular proyectos desde otros lados y no sé si algún día nos podemos sentar a hablar, nos sentamos a hablar y cuestionamos el qué y el por qué. Pero sí es verdad que muchas veces en los eventos uno sí puede identificar, quizás hay solo hombres, o la mayoría son hombres, ¿no? En los eventos, y yo siento que hay muchísimas mujeres, hablábamos con un amigo que es un video, pensar como que los hombres, que muchos hombres que se creen dentro de esa tradición del cómic de Colombia, llevan trabajando mucho tiempo en esto, pero las mujeres han sido más reconocidas en poco tiempo, ¿sí? Como que se han ganado más premios, han sido más visibilidad, se les ha dado más visibilidad a nivel mundial, no sé, como el trabajo de Lorena Álvarez o el trabajo de Power Paola, que sin duda llega a otros lados. Entonces yo lo único que puedo hacer es celebrar. Dime. Las temáticas que abordan las mujeres son distintas, que Sí. son temáticas que no se han abordado en 30 años. Exactamente, sí. Y pues eso he sentido. Y yo, no sé, a veces, incluso lo hablamos con Lina, o a veces uno sí siente también que igual este oficio es muy, y con otras dibujantes, este oficio es muy de cada uno en su escritorio. Y a veces uno se encuentra en estas charlas y formula un par de proyectos, una idea, oye, mira, quiero hacer esto, colaboramos en esto, pero eso no trasciende de ahí. Entonces, no sé, también siento que cada uno eventualmente está en sus burbujitas. Si esas burbujitas se van, todas dibujan en X ciudad y esas 30 se van a tomar cerveza y a criticar lo que está sucediendo, pues vale, pero no más. Entonces eso. Ya llevamos una hora, te agradecemos mucho pues, la paciencia y conversar con nosotros. Yo quiero hacerte más preguntas, pero pues no quiero abusar de tu tiempo. Quiero hacerte una última pregunta y para que piensen, pues, Lina, Paula, Omar o Jorge, si tienen alguna pregunta. Y ahorita mencionaste pues de gente tan chévere como Henry Díaz, que también hemos podido conversar con él, con Camilo, con todo este combo. Cuéntanos un poquito de cómo fue trabajar, por ejemplo, en el recetario Sabores Lejanos, que no hemos hablado mucho de él, y además porque es un combo muy grande, de gente muy chévere, con líneas distintas, formaciones distintas, eso. ¿Cómo fue ese proceso y cómo te sentiste con ellos y todo eso? Si nos puedes contar algo de eso. Pues mira que yo siento que es muy raro porque el puente entre todos, o el aglutinante entre todos, es el libro, o eventualmente es Pablo. Pero nunca jamás en todo el proceso me senté a hablar ni con Henry, ni con Camilo Ovieco o Aguirre, ni con
ni Carolina, ni con Diana, nunca nos sentamos a hablar todos. Cada uno tenía un proceso aparte, perdón. Entonces mi proceso personal fue con María Alejandra Grillo, Pablo y yo. O sea, porque pues ese fue el capítulo que trabajamos. Fue muy, muy chévere. O sea, lo único que yo sabía era que todos teníamos como las mismas reglas, ¿no? Tantas páginas, tintas, y cada uno verá. A veces uno sí tenía curiosidad de cómo estará abordando esta persona esta historia o qué estará utilizando, cómo estará utilizando el color. ¿Será que...? Pero pues más allá de eso, no. Y el proceso pues fue muy chévere porque Alejandra también fue muy generosa conmigo y con Pablo, y ella ya había hecho toda una investigación en las pavas y su proyecto de la maestría creo que era sobre el conflicto en las pavas, y ella me dio muchísimos recursos que nutrieron todas las imágenes, ¿no? Porque, claro, en algún momento yo le decía a Pablo, ¿cómo sería muy chimba poder ir a Buenos Aires, al corregimiento de Buenos Aires? A ver, ¿no? Porque yo sí creo que hay una diferencia abismal cuando uno está allá y dibuja a cuando uno tiene referentes a partir de fotos de Google. Pero pues bueno, era lo que había, y hay una cosa, una anécdota que me gusta contar, y es que, claro, Pablo me dijo como el guión es más o menos la historia es más o menos esta, me contó varias veces la historia, la idea es hacerle... que contemos la receta del coroncoro, está esta señora, está la hermana, y hablamos, me dijo, escucha este podcast, porque también había sacado un podcast, mira estas entrevistas, video entrevistas, es como recopilar todo ese material, y después siéntate a hacer la historia. Entonces yo dije, bueno, vamos a utilizar la historia, y yo me senté, y entonces una parte decía, María Alejandra, que en las comunidades habían cambiado, como se habían secado los ríos, habían cambiado sus dinámicas, voy a decir alimenticias, ¿no? Entonces, mientras que podían vivir de la pesca y de la siembra, después de que secaron los ríos y empezaron a apropiarse de las tierras, ya no podían comer lo mismo siempre, entonces tenían que ir al mercado y comprar arroz, ¿no? Y comer atún, ¿no? Y comer arroz con atún, ¿no? Y pasar de vivir en la tierra a comer maíz, papa y lo que tú cultivas, a comer arroz con atún cuando tú pescabas tú pescabas lo que te ibas a comer, pues era un cambio súper fuerte. Entonces cuando yo dibujé eso, entonces como, bueno, entonces van al mercado, ¿no? Y pues así de los personajes como saliendo de un supermercado con unas bolsitas, en las que salía cebolla larga y salía tomate y salía el atún. Cuando hicimos la revisión, porque hicimos varias revisiones con Alejandra, ella miraba esa página y me decía, ¿y esto qué son? Y yo, no, pues bolsas. ¿Y bolsas de qué? Y yo, el supermercado. Y me dijo, ¿qué? ¿De un carulla? Me dijo, es un corregimiento. No es que usted qué se está imaginando, ¿no? Y es como, no, pues claro, uno tiene otra mirada totalmente. Pues claro, yo estoy acá en una ciudad en la que tengo un éxito, un supermercado al lado, y es como... Sí, ¿no? Entonces eso para mí fue como importante, como un jalonazo, como un timbrazo, como esa revisión desde donde está dibujando uno, que eso es súper importante. Y ella fue muy generosa entonces también como con las fotos, porque sí me interesaba mucho saber qué árboles iba a dibujar, que no fuera un árbol estándar, que cómo se veía la lancha, que la lancha tenía un nombre, que cómo se ve el agua del río. Y revisamos muchas veces, y cosas, de nuevo, detalles, como que yo dibujaba a doña Edith, que es la personaje principal de mi capítulo. Entonces yo la dibujaba ahí en su casa, por los referentes que ella me había dado. Me decía, no, Edith, doña Edith está muy sola, y la verdad es que ella nunca está sola, ella siempre está rodeada de animales, siempre hay personas con ella, es una comunidad, entiende que no es como uno acá en Bogotá que está en su casa solo, sino hay interacción con las personas todo el tiempo, el plan de ir a lavar la ropa, son varias mujeres ahí al tiempo, en el que también se hablan sobre temas importantes para las diferentes familias. Entonces todo eso fue muy chévere, y también lo que les digo, como que Alejandra nos daba material y nosotros teníamos preguntas, y ella también a veces llegaba y nos preguntaba de vuelta, entonces fue muy chévere como hacer todo ese proceso creativo, entre los cuales también ella habla todo el tiempo de la isla. Es que en la isla de Papayal, y yo decía, fue puta, pero es que estamos en Colombia es una puta tierra firme, ¿cuál isla? Y que Papayal y que las islas, y yo no entendía ese concepto de isla, me parecía, entonces yo me metía a Google y miraba, ¿no? Como isla de Papayal,
nada. Y yo le hacía zoom a Google Earth y yo no veía ninguna isla por ningún lado. Y me decía, sí, que está la isla de Mompox, está la isla de Papaya y está la isla de no sé qué. Y yo, ¿qué? No. Entonces, hasta que me tenía un atlas de esos de colegio, pues que no utilizaban en el colegio viejo, y miré entonces dónde era que estaban las 3 famosas islas. Claro, sí habían 3 islas, sí se veía clarísimo en el atlas del 96, pero pues ahorita en Google Maps, pues ese río ya está tan seco que no se ve la isla. Entonces fueron cosas que me impactaron un montón y que también me permitieron como entender y aprender, y fue muy chévere. Eso como a grandes rasgos.